Buenos días, profesor. Les vamos a hablar del sistema óseo con mis compañeros Haider, María, Gina, Daniela, Brian, María Camila y yo, Dana Pérez. Bueno, ¿qué es el sistema óseo? Pues yo les voy a hablar en sí sobre el sistema óseo. El sistema óseo humano, también llamado como esqueleto humano, es la estructura viva que se conforma de huesos duros cuya función principal es la protección y apoyo de los órganos vitales. O sea, genera los movimientos o no del cuerpo humano. Les voy a hablar de las mnemotecnias. Están las mnemotecnias para facilitar el aprendizaje. Están las mnemotecnias del hueso del cráneo, huesos de la cara, el hueso del carpo y el hueso del tarso. El hueso del cráneo están esos dos patos feos, están esfenoideos, parietales, temporales, occipital, hemoides y frontal. Los huesos de la cara, mamá mala y un pavo con nariz, maxilar, mandíbula, mala, unguis, palatino, vomer, corneta y nasal. En los huesos del carpo está pipistrata, tratra, hueso grande y ganchoso. Está el escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, el trapecio y el trapezoide. Y el hueso grande y ganchoso. Y en los huesos del tarso está el castra AS al cucú tres veces. Castra S cucú tres veces. Está el calcasineo, astragalo, escaifoides, cuboides, uno, 2 y tercer cuneiformes. Funciones del sistema óseo. El sistema óseo tiene muchas funciones, pero yo les voy a explicar las más importantes. Primero, soporte. Sirve como estructura general para que el cuerpo se sostenga y ayuda como tal que el cuerpo humano se forme morfológicamente. Segundo, protección. Ustedes pueden ver el encéfalo, todo el sistema nervioso central está protegido por los huesos del cráneo. Por ejemplo, la médula espinal está protegida por la columna vertebral y los órganos importantes como el corazón y los pulmones están protegidos por la caja torácica. Tercero, almacenamiento. Los huesos almacenan calcio y obtienen más calcio que los otros órganos. Se libera calcio de los huesos cuando los niveles de calcio en la sangre están muy bajos. Quinto, base mecánica. Nosotros nos movemos gracias a que los huesos tienen articulaciones y gracias a que los huesos se insertan en los músculos que tienen movimiento. Clasificación de los huesos. Huesos planos. Tienen una disposición ancha y plana para proteger a los órganos internos del cuerpo, como es en el caso de los huesos del tórax o del cráneo. Los huesos irregulares comprenden los que por su morfología no podemos encajar en largos, cortos o planos, como por ejemplo las mandíbulas o las vértebras. Por su función se clasifica en base a la movilidad que aporta el cuerpo: sinatrosis, no móvil; anfiartrosis, movimiento muy limitado; diartrosis, mayor amplitud o complejidad de movimiento. Bueno, continuamos con las partes del hueso humano, del cual vamos a tomar un hueso largo como ejemplo. Estas se van a dividir en dos: el hueso esponjoso y el hueso compacto. En el compacto vamos a tener más materia sólida que en el hueso esponjoso. Vamos a reconocer tres porciones en este hueso, las cuales son diáfisis, la metáfisis y la epífisis. La diáfisis es la porción principal del hueso, es la porción alargada y cilíndrica en donde se va a encontrar la cavidad medular, y dentro de esta vamos a encontrar la médula ósea roja al principio. Conforme va llegando la edad se va transformando en médula ósea amarilla. Las epífisis son las partes proximal o distal del hueso en donde se encuentran las superficies articulares. Principalmente las epífisis se componen de huesos esponjosos. Y por último, la metáfisis, que es la porción que une a los anteriores dos, la epífisis y la diáfisis, y es donde se encuentra la lámina epifisiaria, que es una capa de cartílago iliano.
Desde los 18 a los 22 años de edad, esta lámina se osifica y ya no se llamaría lámina, sino que se quedaría llamando línea epifisiaria. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Joel Ate Ortúa y hoy les vengo a explicar una parte de los tipos de huesos. Sistema óseo o esqueletal. Su contenido es los huesos, clasificación de los huesos, funciones del sistema óseo y división del esqueleto humano. Los huesos son órganos blancos, firmes, duros y resistentes formados por el tejido óseo. El conjunto total y organizado de los huesos se llama esqueleto. Sistema óseo esquelético o esqueletal. Funciones de los huesos. Primero tenemos dar forma y soporte al cuerpo humano. Segundo, proteger órganos. Tercero, permitir el movimiento con los músculos. Cuarto, guardar minerales, especialmente el calcio. Quinto, producir glóbulos, células sanguíneas. Y sexto, producir la médula ósea. Las funciones de los huesos. Los huesos planos de la cabeza que forman el cráneo protegen el cerebro y otros órganos del sistema nervioso. Las costillas y el esternón forman la caja torácica que resguarda los pulmones y el corazón. Las vértebras rodean a la médula espinal, protegiéndola de los golpes. Además, la columna vertebral nos permite mantener el cuerpo erguido. Los huesos de la cadera protegen los órganos de la parte inferior del tronco, como la vejiga y los del sistema reproductor. ¿De qué está formado? Está formado de un tejido óseo, que es un tejido especializado formado por células y sustancia intercelular. Tejido cartilaginoso. Es un tejido conjuntivo de sostén con sustancia fundamental, gelatinosa, firme y elástica, capaz de un rápido crecimiento, manteniendo la consistencia, lo que hace comparable al plástico. Las articulaciones son las uniones entre los huesos. Pueden ser móviles, semimóviles y fijas. La clasificación de los huesos son largos, planos y cortos. Los largos están entre el fémur, el húmero y la tibia. Los planos, el cráneo, el esternón, la costilla y el omóplato. Y los cortos, las vértebras y muñecas. Clasificación de los huesos. Los huesos largos son aquellos en los cuales predominan el largo sobre el ancho y altura. Ejemplo, el fémur. Los huesos irregulares, aquellos huesos que por su forma no se pueden clasificar en otro tipo. A este tipo de huesos pertenecen las vértebras. Huesos planos, predominan el largo sobre el ancho y altura. Ejemplo, el fémur. Los huesos irregulares, aquellos huesos que por su forma no se pueden clasificar en otro tipo. A este tipo de huesos pertenecen las vértebras. Huesos planos, presentan el largo y el ancho mayores que el grosor. Ejemplo, el omóplato y el frontal del cráneo. Huesos cortos, son aquellos en que las tres dimensiones son aproximadamente iguales, como el de la mano y pie. División del esqueleto. El esqueleto tiene axial y apendicular. El axial tiene torso o tronco, cabeza. En el torso tronco, columna vertebral, esternón y costillas. En la cabeza, craneal y cara. El apendicular tiene la extremidad superior, extremidad inferior, cintura pélvica y cintura escapular. La extremidad superior está entre el húmero, radio y el cúbito. Extremidad inferior, el fémur, el peroné y la tibia. Cintura pelviana, el coxales y los ilíacos. Y cintura escapular, la clavícula y la escápula. A continuación, esqueleto apendicular. Los huesos de las extremidades, con su respectiva cintura escapular y pélvica, resumen de eso, piernas, brazos y pelvis. Y la cadera. División del esqueleto humano. Esqueleto axial. Primero tiene la cabeza, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Esqueleto apendicular. Huesos de las extremidades superiores e inferiores con sus respectivas cinturas escapular y pélvica. Muchas gracias. Y esto es la explicación sobre los huesos, los tipos de huesos del cuerpo humano. La división esquelética está dividido por dos partes.
primera parte es el esquelético axial. En el esqueleto axial tenemos la parte del cráneo, la columna vertebral que es esta, también tenemos las costillas y el esternón. Quítelo. Sí. El esqueleto pendicular está formado por los huesos de los miembros superiores e inferiores, justo con la cintura de la escápula y pelviana. Este consta de 126 huesos. Bueno, estábamos hablando sobre el esqueleto humano. El esqueleto humano es el conjunto de huesos que proporcionan al cuerpo humano. Tenemos que tener muy en cuenta y entendido que la estructura del adulto consta de 206 huesos. Está formado por tejido óseo y por tejido cartilaginoso. Representa alrededor del 12% del peso. ¿Qué quiere decir eso? Yo soy Daniela y yo peso alrededor de 60 kilos. Entonces, como yo peso 60, el 12% de mi peso es el peso de mis huesos. Entonces el peso de mis huesos pesarían alrededor de 7.2 kilogramos. Los huesos se unen entre sí, entre articulaciones y huesos, y están estrechamente unidos a tendones y músculos.